sienta. Buenos días, vamos a iniciar la conferencia ya. Este que tiene aquí es Florentina, que será la que se encarga de ella, es especialista en el periodo de la Guerra Civil en Murcia, y ha sido invitada aquí por la Asamblea Popular del 15M de Cieza. Vamos pues a iniciar la charla. Muy bien. También preséntate si necesitas dar alguna información adicional. Con la venia no hay megafonía, ¿verdad? Pero aquí parece que hay buena acústica. Sí, sí la hay. Sí, no obstante, como yo tengo una cierta tendencia a enfatizar, pues igual me sobra el equipo. Pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al movimiento del 15M por darme la oportunidad de estar aquí hoy con, si me permitís el tuteo, yo también, mejor nos entendemos, ¿no? Más cómodo. Y estar pues un ratito aquí esta mañana, en esta fría mañana ciezana, y vamos a hacer una especie de pequeño paseo por la historia, llevándonos a un momento, pues lamentablemente, como tantas facetas de la cultura murciana, ignorada, y en algunos casos hasta y lamentablemente, sobre todo por las instituciones, entre cuyas obligaciones está el incorporar al acervo popular la historia nuestra inmediata, pues, en fin, casi diría que despreciar, como tantas cosas del mundo de la cultura, en este rincón de España. El eje central de la disertación de esta charla, yo elevaría a la categoría de entre amigos y amigas, es un momento en el que se enfrentan en España pues una serie de componentes históricos y de componentes sociales. Como vamos a ver muy de refilón, los elementos que se enfrentan y que promueven o que se ven atrapados por la sublevación de 1936 de tipos militar, social, económico, religioso, son en gran manera las mismas fuerzas sociales que han persistido y que han continuado hasta ahora, en los albores del siglo XXI. Y han tenido tuvieron, y en su mayor parte tienen, habría que hacer exclusión del ejército y en alguna parte también de la Iglesia, la misma, muy parecida importancia o la impronta que tiene la sociedad española, pues yo diría que es bastante análoga. Todos sabemos a qué periodo histórico nos vamos a referir. No hace falta, pienso, hacer una introducción porque nos llevaría entonces mucho tiempo y a algunos pues prácticamente sería llover sobre el mojado porque ya conocen los intríngulis de por qué se produce la guerra civil y cómo se desarrolla la sublevación en la provincia de Murcia y más concretamente en la capital. Sabemos que el 17 de julio de 1936 se subleva el ejército de África y el máximo empuje, el máximo esfuerzo que se produce por parte de la fuerza que se levanta es intentar saltar el estrecho de Gibraltar para tomar la península. En la península se sublevan varias guarniciones militares, en unos sitios triunfan y en otros sitios fracasan. Ese es el momento, esa es la foto que vamos a intentar aquí esta mañana escanear, a ver qué pasa en Murcia aquel 18 de julio de 1936. Para empezar, Murcia y su provincia estaba, como el resto de España, convulsa. La gente estaba muy preocupada por lo que pudiera pasar. El tema de los militares estaba en la conciencia de todos, que era el mayor peligro que pudiera pasar en que hubiese una sublevación, naturalmente, en la mayoría de los sectores. Había otros que esperaban ansiosamente en ese momento que los militares se sublevaran. Naturalmente, el estamento militar era
proporcionalmente, vamos a decir, insignificante numéricamente comparado con el resto de la población civil. Pero claro, todos sabemos que la capacidad del ejército para imponerse en un momento dado, pues no tiene por qué guardar ninguna proporción numérica con el entorno social que le rodea. Aquí alguien saca una pistola y se hace el dueño de la situación, siempre y cuando los demás no tengamos nada. Pues eso era lo que pasaba en Murcia. ¿Qué unidades armadas había que pudieran iniciar o promover la sublevación que se acababa de producir el día 17, viernes, en el norte de África? Pues que sepamos, en Murcia estaba en primer lugar el regimiento de artillería ligera número 6, que tenía su cuartel donde mismo está hoy día, naturalmente transformado afortunadamente en un centro policultural, que es el antiguo cuartel de artillería de la calle Cartagena, que la mayoría de los que estamos aquí pues sabemos, felizmente recuperado para la cultura, con una rehabilitación, pienso que bastante bien hecha. En fin, han demolido algunos pabellones, pero bueno, fundamentalmente en su esencia el cuartel sigue teniendo la misma impronta, en algunos casos hasta mejorada, naturalmente, por la rehabilitación que se ha hecho, que el que tenía en aquella época. Un cuartel construido muy recientemente en función de los hechos del 36, solamente tenía 11 años desde que se había construido. Casualmente, por un pariente de uno de los protagonistas de la historia que veremos ahora. ¿Qué más unidades militares? Pues militares ninguna más, mejor dicho, sí. La fábrica de la pólvora que estaba y está en el pueblo muy cercano a Murcia, 8 kilómetros, de La Ñora, pero que pertenecía al ejército de tierra y también pertenecía al arma de artillería, aunque fuese una fábrica, pero tenía mando militar y una pequeña guarnición militar. Dependía, orgánicamente no, pero sí funcional, aspectos administrativos, de hojas de servicio, documentación y todo eso. La fábrica de la pólvora estaba ligada, que no subordinada administrativamente, al regimiento de artillería de la calle Cartagena. Existía la Guardia de Asalto, una unidad de Guardia de Asalto, que hoy podríamos decir que es como la Policía Nacional, y la Guardia Civil, con una estructura pues, militar, y además, igual que la Guardia de Asalto, y además se encontraban en aquel momento, y precisamente por la tensión que reinaba en todo el Estado, se encontraban concentrados, más exactamente acuartelados, en un enorme cuartel, del cual ya hoy día solamente quedan los restos, y sabrán perfectamente dónde estaba, porque es el edificio que hay donde estaba el Hospital de la Cruz Roja del centro de Murcia, en la Plaza de la Cruz Roja, entre la Plaza de la Cruz Roja y el Hotel Siete Coronas Meliá. Pues todo, ya no es Meliá, pues toda esa enorme manzana era un cuartel, un inmenso cuartel que era el cuartel de Garay, y ahí se encontraban concentrados, acuartelados, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Los mandos de la Guardia Civil eran, naturalmente, oficiales del ejército, y los mandos de la Guardia de Asalto eran, naturalmente, guardias civiles. Es decir, militarizados todos. La única fuerza, o sea, la fuerza que tenía poder de resolución, de resolver una situación en cualquier dirección, naturalmente era el regimiento de artillería ligera número 6, porque disponía de los cañones. Es decir, los más bravíos soldados del mundo se pueden estrellar contra una batería de cañones que les disparan. Naturalmente no sirven para la guerra urbana, pero sí sirven para campo abierto y sobre todo para demoler edificios, baluartes y alcázares que se posicionen en cualquier sentido. ¿Qué personajes tenemos en la baraja en la partida que se está jugando los días precedentes
a la sublevación del 18 de julio. La sublevación, digamos que el primer paso que se da, el primer paso, vamos a decir, preparatorio y eficaz, es el 10 de julio, solo 8 días, solo una semana antes de la sublevación, en que precisamente el teniente Martínez Conesa, que pertenece al regimiento de artillería, sale de guardia y se va a Cartagena a entrevistarse con el capitán Iglesias Martín. Iglesias Martín era de Marina, pero pertenecía a aviación en el sentido de que estaba destinado en la base aeronaval de Santiago de la Ribera, que pertenecía a la aeronáutica naval, y por lo tanto era marino, aunque fuera militar. Este era, digamos, el que iba a ser el enlace entre la quinta columna preparatoria, no ha estudiado la guerra, y la expresión quinta columna la empleo bien, de Cartagena, y lo que se pudiera, y los elementos favorables a la sublevación que había en Murcia, que no estaban todavía orgánicamente, por decirlo de alguna manera, cohesionados. Y le expone la situación, el teniente, y le dice que la situación en el regimiento no es muy propicia para la asonada, para el levantamiento, puesto que su coronel Jorge Cabañes Mata, del cual hablaremos muy someramente, no parece una persona que esté propicia a ninguna aventura. Y sondeando a los oficiales, la mayoría tampoco parecen que quieran acompañar una aventura militar de sublevación contra la República. Pero sí hay una persona que pudiera capitanear en Murcia la sublevación, y es precisamente el capitán ayudante de ese coronel, del coronel Cabañes, jefe del Regimiento de Artillería Ligera número 6 de Murcia, y es el capitán de artillería Ricardo Alarcón Conesa. Dice el capitán Martín Iglesias, le dice, bueno, pues encárgate tú de volver a Murcia y decirle si está dispuesto a encabezar allí la sublevación, porque esto va a caer ya. Vuelve el teniente a Murcia, se entrevista con el capitán, ya se conocían perfectamente, eran compañeros de conciliábulos, y el capitán nos quiere ver personalmente a su colega cartagenero, coge un coche oficial y se va a Cartagena. Se entrevista y acepta el capitanear en Murcia, o por lo menos actuar como catalizador, como fulminante del estallido que está próximo a producirse. El 17, el oficial de guardia hace despertar al coronel, que acaba de escuchar en la radio del cuerpo de guardia, que se ha producido un levantamiento estamos hablando de la madrugada del 17 al 18, que aquella de la tarde del día anterior se ha producido en África un levantamiento, un movimiento, y despierta al coronel. A esa hora están todos durmiendo, pero bueno, como la tensión en Murcia era muy alta, y sobre todo los elementos militares y parte del paisanaje, sobre todo los líderes sindicales, estaban ojo a visor por lo que se podía, la noticia se corrió como una pólvora. De manera que el 18 por la mañana ya estaba toda Murcia en conocimiento de que el ejército de África se había sublevado. Y en el resto del país apenas se tenía noticia en ningún sentido. El coronel Cabañes no da ninguna orden especial. Era sábado. Entonces el sábado era un día laborable, no como ahora. El sábado se trabajaba normal. Y como estábamos en pleno, había comenzado el verano, los turnos de permiso del primer turno ya había empezado, y prácticamente la mitad de la guarnición, la mitad de los jefes pocos, oficiales y suboficiales, pues estaban de permiso de verano. Pero sin que nadie les dijera nada, todos prácticamente se presentaron en el cuartel, a su hora, inclusive algunos antes de la hora. El coronel llevaba solo desde el mes de mayo
destinado allí. Igual entonces que hoy, el tejido hay un elemento del tejido social, más en una capital de provincia, que es esa pequeña, vamos a decir, oligarquía protocolaria, es decir, ese mundillo del presidente de la Diputación Provincial, el gobernador civil, el rector de la universidad, el director el jefe el delegado provincial de esto, el delegado provincial de lo otro, el señor obispo, el coronel del regimiento, o sea, esa élite, vamos a decir así, social que había, ese tejido social es un tejido que entonces, como ahora, pues necesita un cierto tiempo para tejerse. Cualquier persona que llegue nueva, pues se encuentra allí con una especie de sociedad no extraña, pero sí que ni le conocen ni él conoce, y sobre todo el quién es quién, pues eso queda ocultado para el que llega, no sabe, no conoce quiénes son los que van a compartir con él los primeros puestos en los protocolos, ni en el teatro, ni cómo piensan, ni quiénes son, ni de qué pata cojean, en unos momentos tan decisivos como por los que nos situamos. El coronel, por lo tanto, ni siquiera conocía a su propio cuadro de jefes oficiales y suboficiales, porque no había tenido tiempo desde mayo hasta julio, prácticamente. Es decir, si él realmente pensaba mantenerse fiel a la República, no sabía quién podía apoyarle, ni tampoco en el caso contrario. Los primeros que acuden al cuartel son los que después veremos que han formado parte de la trama conspiradora. Esos son los primeros que llegan. De hecho, llegan aunque estén de permiso. Y lo primero que les dice el coronel ya sería sobre las 9 o las 10 de la mañana. Entonces entraba en los cuarteles a las 9. Bueno, eso es la hora oficial. A partir de las 9 de la mañana. Pues lo primero que hace es reunir a todos los jefes oficiales y suboficiales y les dice que es un día normal. Por lo tanto, aconseja que todo el que esté de permiso y el que no tenga servicio, pues que se vaya a seguir disfrutando de su permiso de verano, pero, para sorpresa suya, parece ser que hay un grupo de oficiales que se empeñan muy voluntariosamente en estar allí para colaborar, para lo que haga falta, y renuncian a irse a sus casas para estar disponibles. El coronel, que no era tonto, rápidamente incluye ese inusitado interés de un grupo de oficiales por quedarse allí cuando están de permiso y cuando él mismo les da la opción de poder quedar en sus domicilios localizables. Pero ellos se quedan allí. Naturalmente, cabe imaginar lo que son los corrillos dentro de un cuartel, los que han hecho la mili, que por la edad media que hay aquí, pues son en los hombres, la mayoría, me imagino, pues saben lo que son los bulos, la cantina, todo el mundo allí rumoreando y tal. Hay que decir que por extracción social, la mayor parte de los soldados que se encontraban haciendo servicio militar allí, entonces no existía todavía el ejército profesional, el ejército de tierra, pues eran proclives, eran partidarios del Frente Popular, o sea, tenían sensibilidades de izquierda mayoritariamente, como se verá. Bueno, pues nos encontramos con que corrillos, y ya empiezan a aparecer por la tarde los primeros grupos de civiles, no digo de milicianos, sino de gente de civil, sobre todo hombres, trabajadores, gente que está afiliada mayoritariamente a los sindicatos y a los partidos políticos de izquierda, fundamentalmente en el caso de los sindicatos, pues la CNT y la UGT, y en cuanto a los sindicatos, pues los sindicatos republicanos, como era el Partido Socialista, Unión Republicana, Acción Republicana, Izquierda Republicana, el Partido Federal y todos aquellos que tenían representación en diputados por la provincia de Murcia. Pero sin armas, sin nada, únicamente corrillos y grupillos en todos los alrededores del cuartel, a ver, por curiosidad, y en otro caso porque la mañana lo habían pasado reunidos en las sedes sindicales, los líderes allí, David, haciendo barajas, haciendo qué es lo que cabría hacer, qué se podría hacer, y naturalmente poco se puede hacer si no se tiene armas, o sobre todo cuando se está, vamos a decir, en el perímetro de un cuartel
que dentro sí las hay. Ya se empiezan a escuchar a últimas horas de la tarde los primeros gritos de armas para el pueblo, pero no hay armas para el pueblo porque allí nadie ordena nada. El día 19, que es el 19, a ver, el 17, es domingo, no, lunes, no, domingo, ya se empieza a compactar en los grupos de personas que hay alrededor, de hombres sobre todo, que hay alrededor ya se empieza a poner la gente nerviosa. Están empezando a escucharse por la radio noticias de que hay sublevaciones de algunas guarniciones en la península, también se han sublevado, y por parte de las emisoras gubernamentales, pues Unión Radio, la cadena SER actual, desde el gobierno se empieza a decir que tranquilidad, que el gobierno controla la situación, que se están sofocando los focos rebeldes y que el ejército de África todavía no se ha sofocado, pero que el estrecho ya está controlado por la Armada, lo cual es cierto. Sucede que por la tarde del 19, ya se pone nerviosa la gente de fuera, no ven movimientos de militares que entren y salgan del cuartel, pero la incomunicación que tiene el coronel no sale, no entran autoridades, ni entran ni salen autoridades civiles, y eso les da no muy buena espina. Por la tarde, Joaquín Ataz, que es uno de los dirigentes, uno de los fundadores de las Juventudes Socialistas Unificadas de Murcia, junto con varios compañeros suyos y con algún concejal, se persona en la puerta del cuartel y viene a hablar con el coronel. Les acompaña una guardia militar detrás del coronel y entonces creo que entran como 5 a su despacho. El coronel, que tiene ya el capitán, que él no sabe todavía, el capitán que viene al lado, Ricardo Alarcón, el coronel Cabañes, les dice que no puede, que no tiene, sin orden del gobierno, él no puede proceder a entregar armas y tal. Ante la insistencia, sobre todo el concejal, accede, y visto que ya el propio coronel le van pasando naturalmente cada poco tiempo noticias de la radio, de lo que va saliendo en la radio. No la radio militar, sino la radio del receptor, la emisora, vamos a decir, comercial, de cómo se va desarrollando la situación, y ya va tomando conciencia, como todo el mundo, de que se ha generalizado la sublevación y la cosa es más grave de lo que al principio el gobierno trató de presentar. Lo primero que hace viendo la situación y comprendiendo que sí había una cierta justificación, porque él mismo dudaba de la lealtad de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto acuartelados en el cuartel de Oray, y la Guardia Civil con un jefe del cual no tenía referencias de fiabilidad de su lealtad, que era el capitán Ricardo Balaca, ni de los oficiales que mandaban la Guardia de Asalto, que era teniente Chamorro y el teniente de la Guardia Civil, pasado a la Guardia de Asalto, José Pérez Redondo, natural de Totana. Por cierto, la calle donde está la Guardia Civil en Totana se llama Teniente Pérez Redondo, actualmente. Pues se da cuenta en este momento el coronel de que tiene que tomar una decisión, porque lo que no quiere es un enfrentamiento entre el personal civil, que ya es muy numeroso en la puerta, y la dotación del regimiento. Accede a entregar armas. El capitán Ricardo Alarcón se opone rotundamente con una cierta actitud respetuosa hacia el coronel, porque el coronel era de tomar. Mi coronel, yo le aconsejo que... El coronel llega un momento en que ya pega un puñetazo en la mesa, todo eso está recogido, luego diré las fuentes, documentalmente, y le dice a su ayudante que se calle, y ordena que le llama al armero, que pertenecía al CASE, al cuerpo subalterno, asimilado oficial, y le pregunta si aparte de los fusiles, ¿qué otras armas hay? Las pistolas, los fusiles, y sobre todo las ametralladoras de los cañones, si se dispone de algún otro armamento menor
Y dice que sí. En el sótano se encuentran depositadas varias escopetas y carabinas de bala, escopetas de caza, armas, o sea, pistolas y revólveres, de los que han sido decomisados por el Frente Popular. Cuando entra en febrero del 36, el Frente hace una recogida general de armas de todo el mundo, de derecha e izquierdas, y procede otra vez a su reentrega, pero esta vez con las guías, o sea, con un carácter muy restrictivo. Es decir, recoge una cantidad enorme de armas, vuelve otra vez a repartirlas, es decir, los médicos rurales tenían derecho a llevar armas, los carteros rurales tenían derecho a llevar armas, también tenían derecho a llevar armas algunos concejales, en fin, el personal civil que legalmente, y con arreglo a lo que decía el Boletín Oficial del Estado, entonces Gaceta de la República, pues tenían derecho. Como había un stock que no se había entregado porque no estaba justificada la tenencia de ese arma, y además los armeros de Murcia, los armeros civiles, las personas que tienen armería, ante lo inestable de la situación, habían optado por, en la depositería, en la intervención de armas del cuartel, depositar las armas que tenían las armerías para evitar que fueran asaltadas y que les pudieran robar el armamento. Y esas son las armas que se entregan a Joaquín Ataz y se entregan a los que van con ellos, más luego la gente que entra para acompañar al armero, a los sótanos, y sacan el número indeterminado, un número indeterminado de armas, vamos a decir, de armas de tercer nivel, escopetas de caza, carabinas de bala, revólveres, pistolas y un pequeño stock de munición que acompañaba a esas armas. Parten rauda hacia las sedes de los sindicatos y dos partidos para, en función de los planes que tengan, ver qué es lo que hacen, y fundamentalmente lo que hacen es concentrarse en las inmediaciones del cuartel de Garay, pero sin abandonar la vigilancia del cuartel de artillería. Día 21. A media mañana recibe un telegrama el coronel Cabañes del ministro de la Guerra, ordenándole taxativamente, podría leer el telegrama, pero es muy breve, ordenándole, tome usted las providencias oportunas para que a la máxima brevedad se desplace a la localidad de Ellín máxima fuerza posible de su regimiento, por movimiento sedicioso protagonizado por la Guardia Civil en Ellín y en Albacete, dándome noticia de haberlo complementado. El coronel recibe ese telegrama, es un telegrama que le viene por un repartidor de telegramas de la oficina de correos y telégrafos que estaban juntas donde hasta hace unas décadas estaban, ahí en la calle Alejandro Seiker de Murcia, y no se fiaba, porque claro, que a mí me entreguen un telegrama, por mucho que me lo entregue un cartero, y que movilice todo un regimiento, son mucha tela. Entonces el hombre, el coronel, no fiándose, en el cuartel no había centralita, había varios teléfonos conectados a la red telefónica normal, y no se fiaba de que tuviese la línea intervenida. Y entonces sale por una puerta trasera y se va andando seguramente con algún oficial o suboficial, y se va al despacho del gobernador civil y le dice si tiene un teléfono que esté limpio. Y entonces era Adolfo Salván Figueroa, una persona de extracción muy conservadora, y de momento, con que se mantuviese el orden social, él se conformaba sin que se debiera asomar por ningún lado, ni por los sublevados ni por los otros, manteniendo una actitud así un tanto equívoca. El coronel intenta hablar con el Ministerio de la Guerra, no lo consigue, habla con la subsecretaría y le confirman que sí, que la orden es válida, Vuelve al cuartel, ya con la confirmación de que tiene que formar, y en ese periodo que no está el coronel y ha salido y nadie sabe dónde está, Ricardo Alarcón, el capitán ayudante del coronel, reúne a los suyos en la sala de banderas, sala de estandartes, dicen los documentos,
y le dice: señores, ha llegado la hora, vamos a sublevarnos. O sea, no dice vamos a sublevarnos, sigue empleando todavía términos equívocos, y a esa convocatoria de oficiales en la sala de estandartes no es tan receptivo, es a los suyos y en general a la mayor parte de los oficiales que están ahí. No llaman a los que están a sus casas todavía, que algunos se han ido. Y dice: bueno, señores, estamos en una situación que posiblemente se requiera que nos posicionemos a favor o en contra. Vayan ustedes pensando lo que van a hacer, porque estos son momentos muy crudos, son momentos muy duros en los que la patria peligra y en los que los militares tenemos que estar al lado del orden, de la unidad de la nación, etcétera, etcétera. Ya conocen ustedes los mensajes. Naturalmente, cuando salen de la reunión, pues ya empiezan los corrillos, empiezan a ver qué ha querido decir el capitán, y tal y igual. Llega el coronel y llama al capitán: capitán, manda usted formar toda la fuerza y que empiecen ya 4 de las 6 baterías que tenemos, 4 baterías que empiecen a prepararse. Es decir, 3 baterías con cañones, son cañones ligeros, no tan ligeros, son cañones de 70,5 milímetros, y una batería de obuses de 105 que no son pequeños. En cuanto recibe la orden el capitán, vuelve otra vez a reunirlos a todos y dice: el señor coronel ha dado la orden de que salimos para allí. Los que estén dispuestos a cumplir la orden, que pasen a este lado de la mesa. Y los que no, a esta. Y si no hay nada, el primero pasa al lado de los que no están dispuestos a... Solamente pasan 6 oficiales con él. Conforme decían, fin de la reunión. Cogen los 6 oficiales y él sube las escaleras, primero izquierda, y se van a... Yo estuve allí, conozco y no sé si alguno de los que están aquí, que hayan sido Emilio, que hayan sido militares o hayan estado allí sabiendo usted del despacho del coronel. Porque no se ha movido del despacho del coronel hasta que se fue el regimiento de... Mi coronel, hay parte de la oficialidad que no cree conveniente que cumplamos las órdenes del Ministerio de la Guerra. ¿Cómo? Como lo está oyendo. Muy bien. Y les pregunta, usted, a cada uno de los oficiales, ¿usted se ratifica? Sí. Se pone en pie, dice: esto es una sublevación en toda regla, y ustedes son unos miserables. Capitán, pasan arrestados a la sala contigua, que era una biblioteca. El capitán agacha la cabeza, le dice a los otros: ya sabéis el camino. Y les pone una guardia laxa militar, 2 soldados ahí en la puerta, que vamos, no se les somete a cacheo, ni se les retiran las armas, ni nada de nada. El coronel no sabe realmente qué hacer. Sí sabe lo que debe de hacer, pero no sabe con quién cuenta. No tiene asegurada la lealtad. Ya una vez que ha dado ese paso, se sabe de qué lado está. Está dado de mantenerse de momento fiel al régimen legalmente constituido de la República. Sale del despacho el primero hacia afuera y se desaparece en el mapa el capitán Ricardo Alarcón y baja abajo. Coge un teléfono y llama a otro de los compañeros que él tenía fuera del cuartel, compañeros, sí, con los cuales ya había mantenido contactos anteriormente para, en el caso de que se produjera un movimiento, una sublevación, pues empezar a moverse. Y era el jefe de la fábrica de la pólvora, que era el coronel Felipe Iracheta, familiar del conocido arquitecto y excelente profesor de la Universidad de Murcia. Mi coronel, naturalmente el coronel estaba ya al cabo de la situación, el coronel Iracheta. La situación es muy grave, está muy grave en el cuartel. El coronel ha dado la orden de que nos vayamos todos para allí, para sofocar allí a la Guardia Civil, que le cuenta, lo pone en antecedentes de lo que pasa. Y creo
imprescindible que venga usted y hable usted con el coronel. Dicho y hecho. Aunque la fábrica de la pólvora está en La Ñora, más cerca de Alcantarilla que de Murcia, pero la jefatura de la fábrica de la pólvora estaba en Murcia capital, en un bonito edificio que todavía existe, pendiente de restaurar, que es el que está al final del maravilloso Jardín de la Pólvora, que está ahí cerca del Corte Inglés, también el Jardín de Salitre, que se llama también. Y allí estaba la jefatura. Coge un coche y se desplaza de la jefatura al cuartel de artillería, que habrá kilómetro corto. Y va acompañado de un teniente coronel, Ernesto Llamas del Toro, familiar del, hasta hace poco, no sé si sigue siendo, presidente de la Confederación de Empresarios de la región de Murcia. Y se entrevista con el coronel, sube al coronel, de coronel a coronel. Intenta, naturalmente, los términos en que se comunican, eso no aparece constancia en ninguna referencia documental, ni nada de nada, pero nos podemos imaginar si se hace alusión a que la discusión es violenta y de que el coronel Ernesto Llamas del Toro, también de artillería, compañeros, y más o menos de la misma edad, un poco más joven que el coronel Cabañas, que tenía a la sazón 59 años, pues sale de allí hecho una furia y poco menos que lo echa por el ademán al salir, lo echa de su despacho, a él y al teniente coronel que le acompaña. Baja esa escalera y al pie de esa escalera se encuentra con el ayudante del coronel. Y el ayudante del coronel, mi coronel, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Dice, ya me he enterado de que están arrestados. Dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a subir arriba a la sala, a la biblioteca, y le vas a decir a los oficiales que depongan de su actitud, que pidan disculpas colectivas al coronel, que se incorporen de inmediato a la tarea de preparar las baterías, que se vayan con la expedición albacete a Hellín y a la primera oportunidad se pasa. A sus órdenes, mi coronel. Dicho y hecho, los oficiales todos salen de su encierro. Previamente el capitán, el ayudante, habla con el coronel Cabañes, mi coronel, los tenientes, los oficiales, eran todos tenientes. Le piden disculpas, han reconocido que han cometido un gravísimo error, se someten a su benevolencia y se ponen a sus órdenes por completo para dar cumplimiento a la misión como mejor pueda. El coronel, que no es tonto, no se chupa el dedo y le sorprende este cambio de actitud tan rápido, pero lo recibe como un alivio, porque él no tiene seguridad de la situación, no domina la situación y no sabe lo que puede pasar. Y entonces hace como que lo acepta. Dice, bien, no le levanta el arresto, pero le da libertad para que se puedan mover con sus respectivas unidades, que en el caso de artillería son baterías, el equivalente a una compañía de infantería, hasta numéricamente. Y empiezan a organizar la expedición. Mientras tanto, la cosa se complica, porque llega un segundo telegrama. Esta vez viene del gobernador militar de Murcia, que es el general Martínez Cabrera, que tenía la jefatura estaba en Cartagena, lo que hoy es la jefatura logística territorial, enfrente del edificio tan precioso, tan bonito, restaurado, que hay enfrente del ayuntamiento de Cartagena, y recibe la orden de que prepare una mini expedición, o sea, una batería, que vaya también inmediatamente a Santiago de la Ribera, en donde al parecer se ha sublevado la aviación naval. El coronel encarga al capitán Simiñemi, que él pensaba que podía fiarse de él, que prepare rápidamente y por ferrocarril en un tren, una compañía rápidamente, con una batería, 4 piezas, que se dirijan a la base naval y que intenten neutralizar la sublevación y le da el mando de las fuerzas que expedicionarias, porque se lo concede el general Martínez Cabrera, para que se concentren ante la base naval y coordinar allí el ataque de la artillería con las fuerzas que se dirigen desde Cartagena a Santiago de la Ribera,
fundamentalmente eran Infantería Marina, el Regimiento Naval, y del Regimiento de Infantería Sevilla 34. Nos paramos aquí y volvemos otra vez a los preparativos. Algunos oficiales intentan remolonear diciendo que mi capitán, pero es que, a pesar de todo, pero es que mire cómo están los cañones, es que los cañones están sin engrasar, es que los telémetros están sin ajustar, es que los gonios están... A trabajar, que se hace tarde. Bien. Esto, perdón, he metido decir que esto es el día 21. El 21. A las 6 de la tarde empiezan a salir el corto trayecto que hay entre el cuartel de artillería, 800 metros aproximadamente, incluyendo los cambios de dirección. Es decir, desde el cuartel de artillería hasta donde está la gasolinera del Rollo y luego pues, la avenida que tira a la estación. Eso son 5 minutos andando. Van los cañones desfilando, van las fuerzas desfilando a la estación y ya han llegado de Cartagena a la estación fuerzas, también cazadas a lazo, de Cartagena, mandadas por coordinadas por 2 diputados, Melchor Guerrero, socialistas, Melchor Guerrero y Muñoz de Zafra, y militarmente mandados por un comandante de infantería, José Balibrea, y un teniente Burguete. Empieza y pone al mando el coronel pone al mando de la expedición a un comandante, que es el comandante Luis Verdonces. Están en el muelle cargando los vagones, subiendo los cañones, llevaban ganado, los cañones no se llevaban, tenían pocos vehículos de motor, eran mulos, van cargando los mulos, son 3 baterías de soldados, aproximadamente unos 270 soldados aproximadamente, con su cuadro de oficiales y suboficiales, y cuando ya previamente el comandante Verdonces habla con los 2 diputados y habla con el que manda las fuerzas expedicionarias, el mando militar que manda la fuerza militar que viene de Cartagena, don José Balibrea, coordinando pues un poco el embarque, y cuando termina justo en el último momento aparece un coche que viene a todo pastilla, para y se bajan 3 tenientes que formaban parte del grupo conspirador de los que se negaban en principio a embarcar, y se presenta al comandante Verdonces y dicen: mi comandante, bueno, nosotros somos de los que han arrestado esta mañana al coronel, pero como nos ha levantado el arresto y nos ha dicho que vengamos, que nos unamos a la expedición y que usted destituya de sus funciones al teniente y da 3 nombres. Claro, estos no estaban por la labor. Y el comandante, no obstante, dice: bueno, no voy a destituir a nadie, subid a bordo y por el camino arreglaremos cuentas. El coche se queda allí y el soldado llega, porque iban dos soldados, eran unos autos grandes que cabían, pues no sé, 7, 8 o 9 personas, eran grandísimos. Iban 2 conductores. Un conductor se incorpora a la expedición y el otro se queda y vuelve a... Ese conductor, se sabe el nombre, Ángel Goñís, se dirige a su jefe orgánico, que es el teniente Mañez, y le dice: mi teniente, cuando veníamos en el coche, el teniente Aznar, de Lorca, por cierto, de donde yo soy, le ha dicho a los compañeros que a la primera oportunidad, que palabras textuales están recogidas en los sumarios, pasemos por las ametralladoras al teniente tal y tal, y nos pongamos al mando nosotros. Entonces, claro, en cuanto el teniente Mañez oye esto, se lo comunica a los que considera compañeros suyos que son leales, y viendo que el comandante les ha aceptado a bordo y demás, piensa que el comandante también puede estar implicado. Entonces, el teniente Mañez habla con los 2 diputados, habla con el capitán Balibrea, con el comandante Balibrea de Cartagena, y dice: mira,
aquí tenemos un grupo que no sabemos si hay más, que lo que piensan es llevarnos por delante. Me imagino que será para pasarse al enemigo. Es decir, ya se levanta el queo, ya se enciende la luz ámbar de peligro para los que se consideran leales a la disciplina militar, al servicio del gobierno de la República. En la mañana del día 22, aproximadamente a las 4 de la mañana, llegan a la estación de Minateda, antes de llegar a Tobarra, bastante antes de llegar poquito antes de llegar allí. De hecho, es la primera estación, la última estación antes de llegar allí. Y reciben desde un terraplén fuego de fusilería. Detienen el tren rápidamente y hay un puente de ferrocarril, todavía está, y oyen una gran explosión y el puente salta hecho pedazos. Con lo cual, entonces, el comandante Berdoncel ordena, y en combinación con el comandante Valibrea de Cartagena, que todas las fuerzas salgan. Con tanto ruido y tanta cosa, pues lógicamente los vecinos de Minateda, que era un caserío además muy desperdigado, pues acuden a la estación allí a ver qué pasa, y entonces el representante del Frente Popular de Minateda le explica un poco al comandante Berdoncel y a los demás oficiales cuál es la situación, no en Minateda, que es un pueblo irrelevante, sino en Ellín, que la Guardia Civil se ha sublevado y que ha intentado por las buenas constituir un nuevo ayuntamiento, que el ayuntamiento del Frente Popular no ha querido colaborar y de momento no hay corporación municipal en Ellín y no saben cuál es exactamente la situación, porque todo ha sucedido el día anterior y de una forma muy rápida. Hay un pequeño concilio entre el comandante Berdoncel y su grupo y deciden que los milicianos son un estorbo para el movimiento que piensan hacer. Porque los militares, él piensa que puede conchavarse con a los que no conoce, por otra parte, a los que vienen de Cartagena, y que para sumarlos al movimiento, para pasarse al enemigo, pero los milicianos no los controla, y los marineros que van, perdón, lo he metido antes, va un grupo de unos 30 o 40 marineros, cabos y marineros, y de eso no se fieren, porque por las expresiones que utilizan, por los cánticos, por la animosidad, dice, uy, esto no van a querer. Y entonces habla con los diputados para ver si se pueden quedar en Minateda, puesto que ellos son capaces de resolver la situación. Los diputados no se fían mucho, dicen que no. Total, que la expedición a pie recorre los kilómetros que hay entre Minateda y Ellín, y Berdoncel, después de seguir investigando, seguir sugiriendo al comandante Valibrea y demás, consigue que los milicianos se quedan con instrucciones de coger el primer tren que pasa en sentido contrario, en cuanto la vía férrea, que se ha volado también en dirección contraria, se abra y tal, con lo cual ya se quita un peligro por ahí. También hay, antes de llegar a Ellín, hay una carretera a la derecha que va a... ¿Cómo se llama? El pueblo, el penal. Chinchilla. Va a Chinchilla. Y entonces consiguen que los marineros y los milicianos y los militares de infantería que venían de Cartagena, del siguiente 24, se queden allí. Y él cree que solo con las fuerzas que lleva le sobra. Ya se ha quitado a todos los incómodos. Empieza a recibir fuego de fusilería disperso de los guardias civiles. ¿Qué había pasado con los guardias civiles? La dotación en días previos a la sublevación en Ellín era de 17 guardias civiles al mando del capitán Joaquín Serena, de una saga anterior, se verá, una saga familiar muy intensa de falangistas. Y hace emplazar la primera batería, 4 cañones de 105 milímetros, en las proximidades de Plaza de Toros, desde donde ven que se le está haciendo fuego. Los primeros cañonazos se producen y caramba, y allí se dan cuenta de que para la poca distancia que hay y demás están fallando. Con lo cual, los sargentos, que en su mayoría recelaban de parte de los oficiales, dicen a los artilleros,
eran los oficiales los que estaban mandando el tiro. Y los sargentos decían, mi teniente, déjeme que verá como... Efectivamente, los tenientes que miraban de reojo a los artilleros, a los soldados, que les hacían más caso a los suboficiales que a los oficiales, no se oponen. Y entonces sí que empiezan a impactar los proyectiles a la Plaza de Toros, cesa el fuego y siguen en su avance hacia el cuartel de Guardia Civil, que estaba casi al lado. Casi al lado. Cuando llegan al cuartel de Guardia Civil, ven que, bueno, reciben fuego y entonces mandan a eso de las 6 de la tarde, durante toda la mañana están cañoneando y a las 6 de la tarde ya está parte del cuartel, está hecho trizas, y a las 6 de la tarde sale del cuartel un muchacho de unos 15 años, como emisario, un mensajero con una bandera blanca. Se dirige al comandante Verdonces y lo que hablan, le da un papel y lo que hablan no trasciende. El comandante Verdonces se dirige a sus oficiales y dice, señores, cese el fuego. Se ponen a hablar los oficiales y al poco tiempo se hace de noche y dice, bueno, de momento no vamos a tomar medidas, vamos a alojarnos, y justo cerca de la Plaza de los Toros, entre la Plaza de los Toros y el antiguo cuartel de Guardia Civil, ya no está allí, había una pensión, un edificio grande, se llama la Pensión de San Juan, todavía está parcialmente, fui a fotografiarla, y deciden pasar la noche allí. Los guardias civiles siguen en su cuartel, se supone que siguen en el cuartel, y el comandante Verdonces le da la orden a los oficiales y a los suboficiales de que, bueno, que pasen dentro, que cojan ahí, habla con el posadero, que prepare alguna cosa, si tenía algo para preparar, para cenar, porque llevaba todo el día contra los documentos. Una lata de sardina, un trozo de pan y medio litro de vino por hombre. Que les prepare algo, pues lo que sea, patatas cocidas o qué sé yo. Y están alojándose, preparándose, no pensemos que están en las camas, no, sino en las caballerizas, los soldados allá acomodándose como pueden y cada cual buscando la mejor forma de alojarse, porque claro, entre vídeos y redes son casi 300 hombres. El teniente Máñez y el sargento Francisco Martínez Payares le dicen al capitán Bañón, segundo de a bordo de Verdonces, mi capitán, los cañones están, ponemos una guardia militar, dice, no hace falta, vosotros, no hace falta, los cañones quedan fuera aquí, no hay nada, si la Guardia Civil ya se habrán ido. Y, claro, mi capitán, ¿cómo vamos a dejar los cañones en la puerta? Los cañones, que no son los cañones con los carros de acompañamiento, que van unos bastidores donde van alojados los proyectiles, donde van los telémetros, donde van los gonios, donde van todas las piezas, todas de óptica y demás, para la puntería y demás. ¿Cómo va? Claro, eso los oficiales y los sargentos leales, pues ya blanco y en botella. Pero lo ha ordenado el capitán de orden del comandante. Pero el sargento Martínez Payares, por su cuenta, de sus hombres, de su pelotón, dice, tú, arriba allí, vigilando desde arriba los cañones y tal. Y ordena al posadero que ponga 4 o 5 quinqués, los más mayores saben lo que es un quinqué, para que alumbren, aunque sean penumbra, que alumbren aquello. Bien, pues están en el reparto de las patatas que ha hecho apresuradamente el posadero, y en ese momento uno de los centinelas dice, se ve gente que viene, guardias civiles. Ostras. Los oficiales, los oficiales que eran los que ya tendremos que llamar a partido de rebeldes, pero en ese momento han desaparecido del mapa, ¿no? ¿Dónde están? Y únicamente aparecen los 2 tenientes que sí son leales y son los que empiezan a dar las órdenes, colocan a los hombres en la ventana con los fusiles dispuestos a disparar. Pocos fusiles, porque los artilleros fundamentalmente lo que tienen son unos machetes muy largos y muy pocos iban con fusil. Y los sargentos no tenían pistola, iban con fusil también. Efectivamente, aproximadamente en un grupo de 50 guardias civiles, y con ellos viene el capitán Bañón. Pues entonces el capitán Bañón les dice, eso está recogido documentalmente, les dice, es inútil toda resistencia, estamos rodeados por la Guardia Civil, no quieren que haya heridos ni que haya nada, llevan en los camiones, porque había varios camiones,
llevan ametralladoras y van cargados de bombas. Los artilleros, aunque eran más que los sitiadores, pero tenían un armamento, primero eran soldados de reemplazo, los guardias civiles eran profesionales, y aunque no estaban muy experimentados en movimiento táctico, los soldados de artillería tampoco estaban experimentados, es decir, estaban desequilibrados en cuanto a armamento. De manera de que entonces pues deciden, el capitán Verdón, el comandante Verdón tampoco aparece por allí y deciden, ante los hechos, pues rendirse, sin lucha. Abren la puerta, entra el capitán Bañón y en ese momento entran pues los tenientes que estaban perdidos, entran con los guardias civiles y ahí mandan formar a toda la fuerza en el patio y allí hay un enfrentamiento verbal muy fuerte entre los oficiales y los suboficiales, sobre todo los oficiales que se han rebelado y los oficiales que se dan cuenta de que han sido víctimas de una estratagema para... No obstante, siguen las conversaciones entre el capitán Joaquín Serena, de la Guardia Civil, el capitán Bañón y el comandante Verdonces. Y bueno, es que el tema es muy complejo, pero en fin, al final deciden, como no pueden ir por carretera hacia su retaguardia, que era donde estaba sublevada y concentrada la Guardia Civil en Albacete, porque estaba otro puente de ferrocarril volado y de carretera estaba volado y no podían ir, entonces tenían que rebasar hacia atrás, ir por Minateda para coger la carretera de Elche de la Sierra, hacia el sur, y luego dar la vuelta para una carretera secundaria y ir a Albacete, pero tenían que pasar por donde estaban los milicianos, y por donde estaban los marineros, y por donde estaban. Entonces llegan, se colocan los oficiales rebeldes dentro de la carga donde van los otros, ya presos y desarmados, con una pistola. Y decir, vosotros callaos, echan las lonas y con la excusa de que se los llevan detenidos para Murcia a los guardias civiles, rebasan. Todo sucede de noche y muy rápido. Por eso funciona, porque de noche no ven y es muy rápido. Y como ven, en la cabina ven a los suyos, claro, los señores que ya habían cambiado, se habían quitado la careta, los dejan pasar, siguen en dirección a Murcia, pero no van a Murcia, llegan al desvío de Elche de la Sierra, doblan y ya se vuelven para Albacete con los cañones. Bien. Llegarán a Albacete al día siguiente. Al día siguiente, el comandante José Valibrea, los diputados, los marineros, los soldados de infantería y los milicianos se dan cuenta del engaño. Pero ya están, porque ya allí no hay nadie, en el cuartel de la Guardia Civil. Bien, entonces pues siguen con el plan original, con la ligera variación de que Ellín lo han tomado, pero no lo han tomado, porque realmente los guardias civiles no solamente que se han ido, sino que se han llevado presos, unos porque se han sublevado y otros porque se los llevan presos de las fuerzas expedicionarias murcianas artilleras, se los llevan a Albacete y estos pues siguen con el plan original, llaman por teléfono, cuentan a Murcia, piden que vengan refuerzos y ellos siguen camino de Chinchilla. Bien, abreviaré para volver un poco a Murcia y terminar. Toda la noche del día 23 y 24 llegan a Chinchilla, allí se unen con fuerzas que proceden de Alicante y Valencia, bastantes fuerzas, y se disponen a atacar a los que se han sublevado. Los que se han sublevado son 400, la cifra de son 470 y algo guardias civiles, pero también se han unido muchos falangistas armados, que se han dado armas de la zona, de la Roda, hay muchos falangistas y falangistas de allí. Previamente el coronel de la Guardia Civil que se ha sublevado en la provincia de Albacete, el coronel Chapuli, llegan los expedicionarios y qué contento se pone que le vienen pues una fuerza expedicionaria, vienen sus 47 guardias civiles, de los 17 se había reforzado 47
en los días previos, entre el 19 y el 20, el coronel Chapuli, que repito, se subleva en Albacete, y entonces la fuerza de la Guardia Civil la distribuye entre Villarrobledo, La Roda y Ellín, mandando unos 50 guardias civiles y dejando 470 y algo para la capital. Destituye al Frente Popular, se fusilan unos cuantos elementos del Frente Popular, se declara el estado de guerra, se encarcela todo el que huela rojo, peligroso, y se establece la ley marcial y ya empiezan a prepararse porque saben, ya llegan noticias de que llega la respuesta por parte de Murcia, por parte de Alicante y por parte de Valencia. El día 25 por la mañana se produce el ataque combinado, que como no puede ser de otra manera, combinado además con ataques de la aviación, y hay un pequeño acontecimiento que es el qué hace la fuerza expedicionaria que está presa en... Bueno, los que se muestran, los rebeldes, toman el mando de los suboficiales y la tropa, y toda la tropa, para intentar defender el cuartel de la Guardia Civil y la zona de Plaza de Toros de Albacete, que es zona que tienen ellos controlada, ¿no? Los cañones tienen que sacar de la cárcel, bueno, de los calabozos, tienen que sacar, aparte de los oficiales y de los suboficiales que no querían sumarse a la sublevación, y bajo amenaza de pistola, pues para que hicieran funcionar los cañones. Emplazan 2 cañones a vanguardia hacia el descampado, donde se supone que van a venir las fuerzas que proceden de Chinchilla, y otros en una situación más elevada y más a retaguardia. Hay un momento en que vienen 2 aviones bombarderos que proceden de 2 alcázares, 2 Newport, son aviones pequeños, con bombas pequeñas de 25 kilos, y empiezan a bombardear lo que es la zona donde están los cañones. Los servidores, que no estaban acostumbrados, bueno, ver un avión para ellos, no estaban acostumbrados, pero no, el avión entonces era casi como un platillo volante, pues salen corriendo. Y los sargentos aprovechan para coger los cierres de los cañones y la llave de fuego, digamos que es como la cerradura, simplemente es una barrita, unas formas especiales que lo tiras e utilizas el cañón, y lo entierran, dejando los cañones inservibles. Y desaparecen, se quitan del medio. Vienen los artilleros leales y se dan cuenta que los 2 cañones que tenían preparados ya no valen. Entonces vuelven otra vez, uno de ellos coge un coche, se va al cuartel de la Guardia Civil, van a la armería y no explican cómo ni por qué, pero dice que encuentran, y literalmente, 2 cierres de cañón sin presión. Me imagino que serían de otros cañones más pequeños y no podían, las culatas no podían cerrar. En fin, el cañón no tendría la compresión suficiente del disparo para poder lanzar muy lejos, porque funcionaría, por lo menos sería un ruido. Otra vez arman los cañones, ponen a 2 artilleros y otra vez se repite la historia. Justo cuando empieza un bombardeo, vuelven otra vez, quitan los artilleros, quitan la llave de fuego y ellos también se quitan del medio, con lo cual los defensores se quedan sin artillería. El final, nosotros que continúan llegando oleadas ya de más aviones, los alcázares siguen bombardeando la zona sureste de Albacete. Las fotografías demuestran destrucciones que a mí me parecieron bastante grandes para lo que es la poca carga letal de poco más que avionetas. Bueno, los Newport eran avionetas, nosotros los Breguet no eran avionetas, eran aviones bimotores más grandes, pero bueno, tampoco podían llevar mucha carga de bomba, pero las destrucciones son notables, las fotos hablan por sí solas. Y hacia las 2 de la tarde se rinde. El coronel Chapuli se pega un tiro en la cabeza, viendo la situación, y están a punto de fusilar los guardias civiles a los artilleros, oficiales y suboficiales y tropa que se encuentran, tropa poca, que se encuentran en los calabozos de allí, pero al final ellos piensan que lo pueden utilizar como rehenes, al final ni como rehenes ni con nada. En el último momento los oficiales y suboficiales artilleros se sublevan, se hacen con las armas de algunos de los falangistas, sobre todo los falangistas, que eran los menos expertos en aquel momento, y cambian de terreno, los meten en la cárcel a los rebeldes y ellos
se van a la vanguardia para recibir a los libertadores. Mientras tanto, el coronel Cabañas, hay que decir lo siguiente: el hombre sin saber demasiado quién es quién en Murcia y con qué fuerzas cuenta, el hombre sabía que existía la posibilidad de que si enviaba toda la fuerza allí, se le podía sublevar la Guardia Civil y la Guardia de Santo. Y entonces, el por qué no manda el primer día toda la fuerza que... porque también la fuerza que manda al mando del capitán Siminiani a la Ribera el día 21, cuando llegan, no hace falta, porque han llegado antes que ellos los de Cartagena y han sofocado la sublevación, y ya la base aeronaval de Santiago de la Ribera pues está bajo el control de la República. El coronel Cabañas, como hemos visto, resiste a enviar toda la fuerza. Él se queda con 2 baterías allí por si acaso tiene que emplearlas, pero no tiene que emplearlas. ¿Por qué? Porque recordamos que hay un grupo, hay un stock de armas que ha salido del cuartel de armas de tercer nivel, que llevan los Juventudes Socialistas, miembros de las Juventudes Socialistas, pero también van miembros en esos días, fijaros que estamos hablando del 18, 19, 20, 21 hasta el 25 que se toma Albacete. Ha dado tiempo para que se formen las milicias populares. Entonces, los partidos se organizan por partidos, entonces por sindicatos, y los 2 sindicatos mayoritarios, que es la UGT y la CNT, han armado con pobres armas, con escopetas de caza, con carabinas y con pistolas y con revólveres a sus fuerzas, y han rodeado el cuartel de Garay. Algunos oficiales han desarmado, han destituido a los tenientes, al Chamorro y a Pérez Redondo y al capitán Balaca. Es decir, y entonces la Guardia de Asalto, ya con sus jefes ya destituidos, desarma a la Guardia Civil. Y ese es el momento en cuando ya el coronel Cabañas ve que Murcia está controlada, porque tiene con él a la Guardia de Asalto y a la Guardia Civil, es cuando permite que la compañía del capitán Siminiani, que está de vuelta de la Ribera sin haber pegado un tiro, y la otra batería que le queda, sirvan para reforzar la fuerza expedicionaria que está entre Minateda y Ellín para intentar tomar Albacete dando un rodeo por Chinchilla. La importancia, seguramente ahora o cuando salgáis, alguno pensará, caramba, pues esta conferencia más se parece a la batalla de Ellín que a la batalla de Murcia. Pero es que la batalla de Murcia se decide en Ellín. ¿Por qué? Porque si no se hubiese sofocado la sublevación de la Guardia Civil en Ellín, en Albacete y en Valdepeñas, posiblemente, y teniendo en cuenta que existía un ferrocarril, un eje de comunicación de Albacete está igual que ahora, para Alicante y para Murcia, Guardia Civil había en todos sitios. En Alicante había Guardia Civil, en Murcia había Guardia Civil y en Valencia había Guardia Civil, y en prácticamente todos los pueblos había Guardia Civil. Todos por sus mandos proclives a sublevarse contra la República. Entonces ellos esperaban hacer una especie de efecto dominó, en el sentido de que si ellos, en cuanto empezasen a desplazarse hacia el sur, hacia Murcia y hacia el este, las sucesivas guarniciones se irían sublevando, se irían uniendo a ellos y sería como un rodillo ante la inhibición de los militares o la unión de los militares al movimiento de la sublevación, y hubiese peligrado, puesto al riesgo, y posiblemente, muy posiblemente, Murcia hubiera sido, a partir de haber dejado avanzar a la Guardia Civil, se hubiese sublevado a la Guardia Civil de Murcia, se hubiese sublevado a la Guardia Civil de Cartagena, y muy posiblemente, y al hilo de los acontecimientos, pues parte de las guarniciones se habría sublevado también, y entonces Murcia, en lugar de haber permanecido 3 años pues fiel a la República, pues la verdad es que la República la guerra prácticamente hubiese durado nada. ¿Por qué? Pues porque la flota estaba prácticamente, la mayor parte de los buques estaban en la base naval de Cartagena, y si ve Cartagena, la República pierde lo que es el puño de acero. O sea, se queda prácticamente indefensa ante los sublevados, que era un ejército
profesional, un ejército de mercenarios y un ejército preparado, que era el ejército de África, una fuerza de maniobra imponente, que no había fuerza en la península capaz de hacerle frente en aquel momento. El coronel Cabañas, para mí es una figura, el coronel Cabañas, las milicias que lo apoyaron y los oficiales y suboficiales que le apoyaron tuvieron un papel no solamente relevante, sino decisivo, para que no solamente Murcia capital, sino, en mi opinión, la provincia de Murcia fuese leal a la República. Yo me he permitido, y no lo voy a leer porque es muy largo, pero únicamente mi trabajo, al final, viene lo que es el epílogo, es decir, ¿qué fue de? ¿Y qué pasó con todos aquellos jefes y oficiales? Pues aquí los tengo, a los de un lado y a los de otro. Fusilaron, o sea, vamos a ver, de los guardias civiles y guardias que se suleó, el comandante Ricardo Balaca, capitán Ricardo Balaca, es fusilado en octubre del 36 por el Tribunal Popular de Murcia por traición a la República, y los tenientes Pérez Chamorro y Pérez Redondo también son ejecutados con él en Espinardo. Son los únicos de la trama golpista de Murcia, que es imponente, son los únicos en que la aplicación de las leyes en vigor, y además con una asistencia jurídica, con todas las garantías, está publicado y se puede acceder a través de la biblioteca digital del Archivo Histórico Provincial de Murcia, desde la casa de cada uno, en el diario El Liberal, de los días siguientes a la sublevación y sobre todo los primeros días del mes de octubre del 36. En transcripción taquigráfica y a 5 columnas en el periódico, en portada y páginas siguientes, aparece todo lo que se dice en el juicio. Increíble, pero cierto. Nada que se le parezca a los juicios que tenían lugar en la zona rebelde, en la zona franquista. La figura del capitán, del coronel, para mí es, por cierto modo, es uno en él, mi particular homenaje a todos aquellos que en la provincia de Murcia y en Murcia capital pues optaron por su fidelidad a la República, al alto precio de muchos de ellos ser fusilados. Yo tengo aquí la relación, pero bueno, me parece un poco largo ahora, y las cárceles y todo lo que sufrieron después de la guerra. Tengo que decir que todos los militares que se sublevaron y no fueron fusilados, todos siguieron sus carreras militares con el franquismo, y algunos llegaron hasta el empleo de general. Curiosamente, el capitán Bañón, uno de los rebeldes, murió con el empleo de teniente coronel 20 años más tarde en Ellín, su ciudad de donde era natal. Y nada más, y ya me pongo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Una preguntilla, ¿qué papel jugó los falangistas en la capital de Murcia? Ninguno. Estaban los jefes en la cárcel. Empezando por su jefe provincial, Federico Cervés Clemencín, que en días previos es detenido el día 18 de junio, es detenido en la Alberca, en un merendero, junto con varios falangistas. Se había escapado de la prisión provincial de Murcia. Es un thriller, ¿eh? El jefe provincial era joven, tenía 33 años, la misma edad que tenía José Antonio Bilbao Rivera, su jefe, y es un thriller porque se escapa disfrazado de la Guardia de Asalto junto con 3 más. Esos llegan a Cartagena para que le dé cobertura a la quinta columna. Les da cobertura a la quinta columna. 3 consiguen embarcar en un carguero noruego y van a Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca formarán parte de estos 3 falangistas. Estas son informaciones que tengo, que me los han pasado los investigadores de allí de Mallorca. Forman parte de los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte son los grupos de falangistas que se dedican a las tareas de limpieza, asesinato, de republicanos en la isla de Mallorca. Y él, no por las razones que ignoro, no se embarca, vuelve a Murcia desde Cartagena, intenta ahí organizar en la clandestinidad a la falange, pero finalmente, repito, creo que es el 28 de junio, por una delación, los
trincan a él y a varios más falangistas más y los vuelven otra vez a meter en la cárcel. El día 7, me parece, 7, no hablo de memoria, el día 7 de agosto lo juzga el Tribunal Popular, juzgan a 21 y 21 todos por, vamos, eran los que prepararon en Murcia la sublevación. Y entonces, pues tiene una defensa muy eficaz con 2 abogados de alto nivel que los defienden y consiguen del Tribunal Popular, que es el Tribunal Popular, es una institución republicana equivalente en cierto modo al jurado actual, pero es un escabinado pues de magistrados, son 2 magistrados y 8 vocales. Los vocales es uno por cada una de las organizaciones populares. Es la nueva justicia del pueblo. Generalmente pertenece a la más moderada de los partidos, no al revés, como el franquismo se ha encargado durante muchos años de demonizar a los tribunales populares. Y de hecho las condenas son condenas leves, hablamos de 20 años, 12 años, para la mayor parte de del juicio, que por cierto los titulares de los periódicos de la época, el titular, el Diario Liberal, Diario Nuestra Lucha, Confederación, Diario de Murcia, el titular, juicio contra la cabeza de la quinta columna, antes de que Queipo de Llano soltara lo de la quinta columna que llamamos. O sea, eso no lo inventó Queipo de Llano, como se asegura por ahí. Y los 10 restantes son condenados a la pena de muerte y se tendrán que ejecutar la noche del 13 al 14 de agosto de 1936. Esta es otra historia, casi de la y en fin, aquella noche, en fin, se promueve una gran, como las sentencias en días posteriores habían sido benignas para gente de acreditado talante golpista, conocidísimos en todos los pueblos, de rancia abolengo de derecha y de extrema derecha, que diríamos hoy, y viendo que en las circunstancias de que hay una guerra en marcha, entre otras cosas promovida por la misma ideología que sustentan a estas personas que están detenidas, están juzgadas y condenadas a penas relativamente suaves para las consecuencias que ha tenido la actitud que han seguido hasta el 18 de julio, pues se produce una gran manifestación para evitar que pasara lo que pasó en el juicio anterior, que en el último momento, en vez de llegar el telegrama del gobierno, que estaba ya en Valencia, con el enterado y la correspondiente ejecución, lo que llegaba es la orden de suspensión y posteriormente el indulto. No el indulto, perdón, la conmutación. La gente estaba tan cabreada que precisamente la benignidad relativa de los tribunales populares con las penas que ponían cuando en aplicación de las leyes sin ningún tipo de... o sea, en su máxima severidad hubiera sido ejecutarlos a todos. Y cuando solamente ejecutan al menos del 50%, eso lo consideran que es una actitud incomprensible para lo que está pasando en el resto de España, ¿no? Y entonces se congregan, se dice que las cifras son muy diversas y en aquel tiempo no creo que fuese muy elaborado los métodos para determinar cuánta gente va a una manifestación. Se calcula que estaba prácticamente casi toda Murcia. El casco de Murcia tenía entonces muy poca gente, 35.000 personas. La huerta empezaba detrás de Romea, con eso ya está todo dicho. Y estaba toda Murcia allí pidiendo que los fusilaran, a riesgo de asaltar la prisión. En la prisión había 465 presos de derecha. El director de la cárcel, don Miguel Molins, estaba asustado porque veía que le iban a asaltar a la cárcel. Empiezan a la gente a llegar, una multitud inmensa con antorchas, en medio del griterío y tal, suena el fragor de las caracolas sonando toda la noche oscura, entonces no había alumbrado, era una noche oscura completamente, y sonaba el ulular de las caracolas en todo lo que es la Vega de Murcia, y aquello era un pavor el que infundía aquella multitud con antorchas dispuestos a asesinar a los presos ahí detenidos. A tal grado llegó, bueno, el teniente Pérez Redondo manda una compañía de guardia de asalto para reforzar, sin orden de nadie, lo hace para evitar, con un buen criterio, claro, y te diría que hasta humanitario, el enviar
a la gente para evitar. Seguramente si hubiera sido de dentro de izquierda no lo hubiera hecho, pero como eran de derecha, envió una compañía de la Guardia de Asalto para evitar que los lincharan, que los mataran. Y en último momento el jefe de la prisión, viendo que estaban en cabeza bien llegados mineros de la Unión y de Mazarrón con carga de dinamita para volar la puerta, si no les entregaban a los 10, optó con un pacto, mandó que entrara alguno de los cabecillas de aquellos energúmenos, entró dentro y entonces delante de ellos, y para que vuelvan salieran a testimoniar delante de los suyos, casi como la oreja del toro, fusilaron, a pesar de que había un telegrama de suspensión que había llegado de madrugada por parte del gobierno, que se suspendiera tal y como preveía la gente. Sucedió que llegó un telegrama de suspensión de la ejecución, la gente se enardeció porque estaban allí para que eso no sucedió, y fusilaron a estas 10 personas, entre otros, al que fue jefe provincial de Falange, Federico Servet Clemencí. No intervino para nada, no intervino porque estaba preso perdón por haberme excedido muchísimo en la pregunta. Los falangistas estaban la mayoría en la cárcel, y el resto eran todos chavales muy jóvenes, chavales de 17, 18, 19 años, pero no veamos, luego el año que viene u otro año, hablaremos del papelito de estos chicos luego en la represión franquista, de no tener eso. Si hay alguna pregunta más que yo pueda o sepa responder, pues no se priven, ahora nunca, porque estos temas lamentablemente muy poca gente lo está tratando. En Cartagena, por ejemplo, cuando se llegó a sofocar, hubo rebelión en Cartagena. En Cartagena fue mucho más complejo. Más complejo Que en Murcia. ¿Se sofocó en Cartagena, en los días? No, o sea, Fuerza Armada no interviene, no se pega un tiro en Cartagena. En Cartagena el elemento que para la sublevación fundamental, bueno, se para desde varios lados, pero con muchos titubeos. Quien realmente para aquello es el Regimiento de Artillería de Infantería Sevilla 34, más por el coronel, por los oficiales y algunos suboficiales que le dicen al coronel que no se sublevan y que están dispuestos a intervenir al Arsenal. Y luego en el Arsenal, porque actúan muy rápido los comités son los que pagan la sublevación de la Marina. Los comités destituyen fulminantemente a toda la oficialidad, sobre todo porque todos pertenecían al Cuerpo General de la Armada, que eso eran todos, como la historiografía después ha constatado y demostrado, hasta por propia manifestación de ellos mismos después de la guerra, claro, de los que asesinaron, ¿no? Pero de los que quedaron vivos sí. Y prácticamente el 18 de julio estaba toda Cartagena ya dominada la sublevación, y lo que no había era apenas detenciones, hubo muy pocas detenciones, casi todos le dijeron que se fueran a su casa, luego irían a por ellos, claro, y algunos terminarían mal, pero prácticamente no hubo un tiro. El 18 de julio en Cartagena sí, un tiro que se me escapó, porque le dio una pierna, un cabo le dio un marinero, pero porque no tenían, los cabos no tenían experiencias en las armas, se ven con un arma al cinturón, empezaron a tontear y le pegó un tiro a un compañero. ¿Podrías explicar cuál fue el papel de la milicia en la protección de la Guardia Civil? Claro, el papel de la milicia, gracias, porque se me olvidaba, fíjate, uno de los principales elementos. Las circunstancias que hizo, que frenó, es decir, el cuartel de artillería estaba afanoso, es decir, en esos días, el día 18, perdón, el